Tardes amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy tenemos un tema que viene inspirado como varias veces ya, en las discusiones y los intercambios que tenemos en el grupo de Facebook de Karate Jutsu Kenkyukai, que es un grupo dentro de Facebook que se enfoca a la exploración del karate desde su perspectiva funcional, pero en la que también participan algunos compañeros karatecas que tienen otras posiciones. Entonces, tuvimos un debate muy fructífero, muy agitado, durante los últimos días, ayer y hoy, y entonces quería compartir algunos de los temas que hemos hablado ahí porque creemos que son de importancia vital para la comprensión del karate y para la visión que dirige la práctica que tenemos día a día, ¿no? Entonces, bienvenido al podcast, José Sensei, como siempre, al pie del cañón. Sí, como siempre. Hola a todos. Bueno, ya empiezan a caer los compañeros que nos siguen en la audiencia. Nos saluda Marcelo Sensei, Marcelo Salazar Sensei, Fudoshin desde Argentina. Buenas tardes, Sensei Jorge y Sensei José. Saludos desde Formosa, Argentina. Javier Armando Cristanchi, buenas tardes, Sensei Jorge y Sensei José. Formosa presente. Julio Ariel Lucero, también de Argentina. Bienvenido, Sensei. Está también Academia de Karate de Carlos Medina. Saludos nuestros desde Temuco, Chile. Bienvenido, Chile. Y también está Okinawa Kenkyu. Buenas noches, un placer escucharlos. Buenas noches, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Espero que nos ayuden a desarrollar este tema, que y con sus comentarios, sus pensamientos y nos inspiren. También está Mara Roque Suárez. Buenas noches desde Canarias, un placer como siempre seguir aprendiendo. Muchas gracias. Mara, bienvenida al podcast, gracias por estar. También nos escribe René Cavieles. Buenas noches, Sensei, desde Asturias, España. Buenas noches, René. Gracias por estar, como siempre, al pie del cañón. Espero que nos ayudes también con tu visión del karate. Mario Bordón, Sensei. Hola a todos. Gran tema hoy. Se vienen curvas. Gracias, Sensei. Espero que estés mejor. Sé que estás un poco resfriado. Gracias por estar. Y también nos escribe Santiago. Buenas tardes. Saludos a todos. Santiago también, siempre al pie del cañón. Siguiendo el podcast en vivo todos los sábados. Muchas gracias por estar, Santiago. Bueno, entonces para abrir el tema un poquito, todo empezó como ha empezado muchas veces con un pequeño escrito de José Sensei. José Sensei, ¿te animás a leer por arribita rápido cuál fue el Sí, tema inicial? yo tengo que aclarar que yo me gusta la parte del Do, me gusta la parte de la filosofía, no solo del karate, sino la filosofía en general. Me gusta también las religiones, las orientales más que las occidentales, pero también las he estudiado. Pero cuando hablo de karate, a pesar de que trato varios temas, casi siempre en mi mente está el karate funcional, desde un punto de vista general, es decir, qué funciona y qué no funciona. Y entonces cuando escribo bajo esa perspectiva, no intento convencer a nadie de que eso es el karate único ni real. De hecho, de eso trata precisamente este escrito, de que hay varios karates. Ni siquiera se habla de la calidad o de lo que tenga que elegir cada uno, si este es mejor o aquel es peor, que eso también es debatible. Evidentemente, si uno hace algo es porque cree que lo que hace es lo bueno, si no, no lo haría, ¿no? Porque si no ya rozaríamos un poco la locura. Entonces, cuando alguien se define como Karate Do y cree en eso, para él es lo mejor. No tiene por qué ser excluyente lo demás, pero cada uno también se autoconvence, digamos, o, o ve que lo que él hace pues le funciona y entonces permanece en ese lado. Yo en ese caso he estado en varios sitios, digamos, en varios karates y hoy día
me defino en este. Entonces, bueno, voy a leer un poquito por encima. Le llamo trikarate. Un nombre un poco... Sí. Un segundo, porque me pareció muy valiosa la aclaración que hiciste ahí. Lo que vamos a hablar hoy no es juzgar a nadie. Cada uno hace lo que le nutre, lo que lo satisface. Lo que estamos intentando hacer hoy es definir las distintas corrientes dentro del carácter y buscar la envergadura y hacia dónde van esas corrientes. No estamos diciendo que una corriente es mejor que la otra. Todas son igual de válidas. Gracias, Sensei. Sí, vamos a analizar eso y si alguno tiene una opinión diferente, pues con comentarla nos puede ampliar o rectificar, ¿no? Porque no lo sabemos todo. Bueno, ¿por qué trikarate? Porque en realidad, a pesar de que pueda haber más karate, creo que estas tres formas de llamarlo define un poquito la generalidad, ¿no? Entonces, lo hago en forma de pregunta. Digo, trikarate. Y entonces digo, últimamente se habla de que existen diferentes karates. Karate antiguo, karate tradicional y karate moderno. En este último se incluye el karate deportivo o cualquier otra variante. Por otro lado, se suele decir que karate es solo uno, pero a la vista de las clasificaciones anteriores podemos deducir que no. O sí, vuelvo a preguntar. Ya ni nosotros mismos lo tenemos claro. Hay que matizar tanto lo que decimos y cómo lo decimos que es insufrible. Al menos para mí, ¿no? Es insufrible para mí. La dialéctica le va ganando espacio a la experiencia. El problema de esto es que usamos palabras comunes para definir cosas distintas. Kata de competición o kata de exhibición no es lo mismo que kata funcional. Y no solo no lo es en su realización, sino también en sus objetivos. El término kata los une. Y ahí es donde entramos en ese juego confuso del que todo es karate. En este lenguaje inclusivo que usamos, todo cabe. Confundimos las preferencias con la realidad y creamos argumentos aparentemente sólidos para justificar lo que hacemos. Aceptamos como verdad esa pseudo realidad, ¿no? Pase lo que pase. Un ejemplo que podemos usar para explicar este punto podría ser: tenemos una población de aves de 300 especies. Al año se extinguen por diversas razones 12 especies. Dentro de 3 años, el número de especies es de 300 menos 36. Es un dato objetivo, es decir, es la realidad. Pero alguien, amante de las aves, se resiste y dice que no se extingue, que es un imposible, ¿no? Su deseo o preferencia lo pone por encima de la realidad. Lo mismo ocurre en karate. Nuestras ideas y gustos se alteran a nuestro favor, pasando a ser lo primero. Y lo que objetivamente es karate cambia porque hemos adoptado nuevas normas, como el que cambia de camisa, para que el puzzle encaje. Aquí podemos apelar a la libertad de cada uno, de hacer lo que le plazca. Pero cuidado que cuando los pilares de un edificio se quitan, este acaba cayéndose. El debate no está en cómo se le llame a lo que hacemos, sino qué elementos le vamos restando. Si estos elementos son irrelevantes, no hay problema. Si anulamos la base principal, que es lo que suele ocurrir, sí. En resumen, la diferencia de estos tres karates existe porque son diferentes, y si son diferentes, no son iguales, no son lo mismo. Dejando de lado cuál es el mejor o peor, esa realidad existe. Bueno, y una última reflexión, para que no quede en el aire mi convicción, hablo aquí de mi convicción porque lo he escrito yo, que a ti te sirva, lo que haces no significa que sea mejor, lo único que significa es que cubre tu necesidad. Yo tengo un coche normal, pongo aquí un ejemplo, ¿no? Que me sirve para mi vida diaria y cubre mis necesidades, pero no es el mejor coche. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. Y bueno, eso es lo que queríamos discutir hoy porque la verdad es de que a pesar de que se habla de distintos karates, se habla del karate do, se habla del karate deportivo, se habla del ti, o del karate original, o del karate okinawense, el karate japonés, el karate tradicional. En la discusión salta a la vista que hay, hay un discurso que dice que el karate es todo, que karate
cubre todo, y después hay un discurso que dice que no, que las diferencias en las actividades que hacen los distintos karates son tales que imposibilitan que se cubra todo. Entonces quería explorar un poquito, para que la audiencia se haga un poco la idea. Quisiera explorar primero las definiciones de karate, de las corrientes de karate que vemos nosotros, ¿no? Y por un lado, para empezar por el principio, valga la redundancia, el karate original, ¿no? El karate original no, a pesar de lo que nos gustaría creer, no nació como una forma de formación personal, sino que nació como un sistema de autodefensa, un sistema que nos ayude a la protección personal, ¿no? No apuntaba al desarrollo integral del ser humano, sino que apuntaba tenía un objetivo específico. Y tenía como base central de la codificación de información al kata. Y del kata tenía una serie de prácticas derivadas para llegar a una funcionalidad, cultivar una serie de atributos marciales que le permitieran al practicante poder defenderse, ¿no? Tenía la funcionalidad como centro, tenían una metodología individual, no se entrenaba en grupos, era muy poquita gente, y que entrenaban con el maestro en el patio, en el jardín, en un parque, y no existían estilos, no existían los ryuha ni los ryu. Lo que se entrenaba era lo que ese maestro en particular enseñaba, ¿no? Y eso es lo que podríamos llamarle el karate original. Quiero hacer una pausita porque se nos están llegando un montón de comentarios y no quiero dejar de saludarlos. Perdón. Nos escribe Darío Perla, que dice: buenas noches Darío Sensei, gracias por estar. Nuestro entrañable Gerardo Valves Sensei dice: desde Canadá, saludos fraternos a los Sensei, espero que el tema de todo lo que pueda dar, que es mucho. Gracias, Sensei, vamos a hacer lo mejor que podamos. No le vamos a hacer justicia al tema porque tenemos nuestras limitaciones, pero haremos lo mejor que podemos. Nos escribe también Luis Salgado: buenos días, después de mucho tiempo escuchando sus podcasts, por fin puedo ver un directo. Saludos desde Quebec, Canadá. Felicitaciones por el muy interesante trabajo. Luis, muchas gracias por el saludo. Nos anima a seguir trabajando cuando recibimos este tipo de mensajes. También nos escribe Marcelo Sensei, que escribe: con la excusa de que el karate es uno, usando una frase que se le adjudica a Sensei Funakoshi, se utiliza esa frase para transformarla a todo es karate, y por ende hacer cualquier cosa y ponerle el título de karate. Así intentan crear pseudos estilos y también katas nuevos. Ya vamos ahí, Sensei. No te apures, no te apresures, que vamos en camino. Estamos recién despegando. Y también nos escribe Daniel Alvarado Sensei, que dice: cuando Mabuni dijo que no hay estilos de karate, sino distintas interpretaciones, no existían las cosas que se ven hoy en día. Exactamente. Creo que los antiguos maestros, los maestros precursores, la primera generación del karate, por así decirle, tenían las cosas más claras que nosotros. También seguimos un poquito con las definiciones. Entonces, no sé si tienes algún comentario de acuerdo al karate. Sí, bueno, el karate original, yo lo llamo karate antiguo, pero vamos, hablamos de la misma cosa. Por aquella época ni siquiera se llamaba karate, se llamaba Tudi. Entonces, muchas veces se puede confundir a lo mejor la gente pensando que el karate como que ha existido siempre, ¿no? Y no es verdad. Este es el karate original, donde no era karate todavía y tenía unas necesidades sociales, políticas, etcétera, etcétera, de la época, y el karate estaba en consonancia a eso y fue creado o desarrollado para ese fin.
Y entonces daba igual que tú fueras buena persona o no. Es decir, tenías que usar el karate para defenderte y por lo tanto los recursos que tenías eran los que usabas. Y en ese momento los recursos que tenían era, bueno, a través del kata y todos aquellos componentes que fueran capaces de desarrollar. Y en nuestra mente tenemos que recordar eso, es decir, tenemos que fijarnos, irnos al pasado como si leyéramos un libro y olvidarnos de la información que tenemos tan arraigada de lo que es el karate y de lo que conocemos y de lo que nos han transmitido, incluso de lo que hemos leído en libro. Era otra cosa. Era, no podríamos, yo no lo llamaría primitivo, pero porque a lo mejor era incluso mucho más desarrollado. La información que había sobre el arte era muy, muy desarrollada. De hecho, se ha ido perdiendo esa información a medida que se ha ido suavizando. Pero si somos capaces de irnos a ese punto de la historia, que para mí es bonito, ¿no? Me lleva mi mente ahí a ese momento, veríamos que el karate funcional no se le puede asemejar nunca al karate, a los otros karate, puesto que ni siquiera era karate por entonces, ¿no? ¿Me oye, Jorge? Ah, uy, se ha caído Jorge. Ahora, ¿Me ves, Sensei? Gracias, se nos sí. cortó un segundito. Sí, mira, no sé por qué no están llegando todos los comentarios. Veo que por YouTube están llegando algunos comentarios. Nos escribe Diego, que dice: hola, ¿habrá algún episodio dedicado al Kyokushin o al menos a un mini debate? Porque en lo que voy escuchando de episodios no se menciona. Muy bueno el podcast. Ya hicimos uno de Kikuchi Con, con Mario Caballero con Sensei, Mario sí. Caballero. Pero incluso estoy planeando uno más con Mario Caballero Sensei, hablando un poquito sobre la historia y el desarrollo moderno del Kyokushin. Así que viene Diego, viene algo sobre el Kyokushin, un estilo que tiene unas particularidades que lo diferencian un poco del resto de lo que es el karate moderno. Muy interesante. David Rotela nos escribe: buenas tardes. Bienvenido, David, gracias por estar. Darío Perla dice: pienso que el karate comenzó a abarcar diferentes ámbitos cuando los maestros quisieron venderlo y hacerlo accesible a todo el mundo, destacando sus beneficios o posibles usos. Esto se puede extrapolar a otras actividades. Trabajar en el campo te hace físicamente fuerte, pero no es su finalidad, aunque mañana puede llegar un buen empresario de marketing y venderlo como tal. Buen pensamiento, buena idea, ¿no? Viéndola desde esa perspectiva. Y John Quesada escribe también: hoy en día muchos maestros aún viven en el romanticismo de Funakoshi y su sistema de karate do, dejando a un lado la funcionalidad del karate antiguo. Saludos maestros y gran tema. Gracias, John. Justamente a eso queríamos apuntar. Entonces seguimos con las definiciones. Tenemos lo que podríamos llamar justamente a lo que viene diciendo Darío Sensei y John Sensei, que tenemos el karate tradicional, por así decirlo, ¿no? O Sí. el karate do, que tiene su génesis, que comienza como karate escolar, o sea, se formula para su introducción en el sistema escolar de Okinawa y después para su exportación a Japón, ¿no? Nace con Itosu Anku Sensei y después tiene una primera generación de exponentes en la cual creo que el más conocido es Funakoshi Sensei, después y vienen otros senseis también de otras tradiciones como Choyo Miyagi Sensei, que viene de Nahate y formula el Goju Ryu, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí terminan amalgamando lo que era el karate de Itosu con el budo japonés, con el concepto del budo japonés, es donde empieza a hablarse del do, y que si bien
no lo expresa en su génesis, pero ya tiene en sí la semilla de lo que vendríamos a llamar el karate deportivo más tarde. Se transformaría, tiene un ala que se transformaría en el karate deportivo, así como ha pasado con el judo, con el kendo, etc., ¿no? Y en general tiene una metodología grupal de masas y que tiene en su médula, viene basado en 3 metodologías básicas que son kata, kumite y kihon, ¿no? Eh, y, que se ha transformado con el pasar de las décadas en este karate deportivo, que vendría a ser la tercera vertiente dentro del karate moderno, que viene regulado por un reglamento, que tiene metodologías de entrenamiento que vienen definidas por lo que da éxito en la competencia deportiva, que tiene metodologías cada vez más especializadas. Y digo, basta ver, por ejemplo, los videos de entrenamiento de Sandra Sánchez, por ejemplo, los trabajos que hace de fuerza, por ejemplo, para la definición de su movimiento en el kata, o los videos que tiene Franco Recursos Sensei, que es un monstruo, un profesional de primera línea de élite internacional a nivel de karate deportivo, no solamente como practicante, pero también como coach, y el control y el conocimiento que tiene de las metodologías de entrenamiento para poder puntear, que es una ciencia en sí misma, y que podríamos definirlo, tiene una metodología de las 2K. O sea, tiene kata y tiene comité, pero no tienen relación entre ellas, ¿no? Los que compiten en kata son kateros y los que compiten en comité son comiteros, y tienen metodologías de entrenamiento muy específicas para llegar a la élite en esos deportes. Y tiene la característica que puede ser practicado a nivel competitivo, nada más que cuando uno es joven, ¿no? Y después tendríamos la cuarta pata del gato, por así decirle, que es lo que nosotros, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es una vertiente revisionista, es una vertiente que intenta hacer un renacimiento, volver a días grandiosos de antaño, por así decirlo, redescubrir lo que en lo que nos llegó a nuestros días, redescubrir lo que hay del karate original, que es un estudio técnico y táctico y metodológico basado en el estudio de los katas, que intenta aprender, descubrir y desarrollar metodologías acordes a esa información que está codificada en los katas. Y eso, por supuesto, desde una perspectiva moderna, porque no sabemos lo que lo que había en la cabeza de Itosu, por ejemplo, o digo, de Matsumura, por ejemplo, ¿no? Y que también conjuga metodologías grupales y metodologías individuales, y que nuevamente busca trascender estilos, ¿no? Esos serían las, los, las 4 vertientes. Yo sé que en el escrito tú escribiste 3, pero te guardaste la cuarta para poder hablar un poquito sobre Exactamente. ello. Es esta última que tú has citado. Nos escribe Okinawa Kenkyu, que dice: se debe tener muy en cuenta que la evolución del karate moderno ha estado condicionada por la política y por los intereses comerciales, de un sistema marcial a un producto con diferentes marcas. Justamente es algo que también ha influido en el desarrollo de lo que hoy llamamos karate. René Caviele Sensei nos escribe y nos dice: una definición que me gusta bastante, dice así más o menos: karate no es un deporte, no es un juego, no es una danza, es mitad de ejercicio físico. Ay, se me fue, no sé dónde fue a parar. Debajo de Okinawa. Sí, mitad de ejercicio físico, mitad de ejercicio mental, con el fin de conseguir personas tranquilas, personas que puedan mantener la tranquilidad, incluso
en el interior de un edificio en llamas. Y bueno, esa es la mentalidad del guerrero, ¿no? Y bueno, Diego dice gracias, lo voy a buscar, refiriéndose al episodio sobre el Kyokushin. Y Gerardo Sensei nos escribe, dice, el karate nace a la luz de la sistematización de las distintas formas del Ti que se desprendían de la experiencia real de diversos practicantes. No hay otra forma de volver al original si no entendemos esto. Es posible, no lo sé, pero solo conformándose seguramente no. Y bueno, creo que tiene gran parte de razón. Mario Bordón Sensei dice, me gustaría proponer una pequeña pregunta a considerar. ¿Debemos poner apellidos al karate que hacemos para que se entienda y transmitirlo bien? Karate tradicional, karate deportivo, etcétera. Buena pregunta, y eso es uno de los temas que queremos tocar hoy, porque ahora que sentamos las bases de lo que pensamos nosotros son las corrientes principales del karate, que hay más, digo, está por ejemplo, una parte espiritual que, por ejemplo, el Shintaido, que salió del Shotokai, que ya se desprendió del karate incluso, ¿no? O sea que hay otras vertientes también, pero las primarias son estas. Y creo que la discusión nació a partir de que hay una parte de un grupo de sensei que piensan que no, que el karate es uno y que se puede hacer todo. O sea, que abarca, que cubre todo esto. O sea, el karate de hoy, único, atiende a la parte original, a la parte tradicional, o sea, la parte del do, la parte deportiva. Y es ahí donde nosotros quizás tenemos una posición diferente. Okinawa Kenkyu nos dice, están apareciendo algunos grupos de karate goju que se denominan kaisai y no utilizan la palabra karate para intentar diferenciarse. Y bueno, ese es justamente el tema. Tenemos que cambiar, ponerle apellido diferente, llamarnos de alguna forma diferente para señalar qué es lo que hacemos. Porque hoy decir karate, es decir, hago karate, conlleva muy poca información. O sea, aquel al cual se le dice yo hago karate, es muy difícil saber realmente qué es lo que hacemos. Es que las grandes organizaciones, Japón y el resto del mundo, se han hecho con el nombre de karate. De alguna manera la han registrado, aunque no esté registrado de forma oficial, pero el colectivo de ese nombre sí lo usa. Entonces, ellos se han hecho de alguna manera con ese nombre y lo que han hecho es sentar las bases de lo que es el karate para ellos. Y ya sabemos lo que es el karate para ellos. La parte deportiva, la parte educativa, la parte social, incluso a veces la parte filosófica. Y han ido dejando un poquito de lado pues la parte más funcional del karate. ¿Qué ocurre? Que cuando se habla de karate, lo que dice Jorge, ¿de qué estamos hablando? ¿De ese karate institucional que habla de una cosa o del karate funcional? Del karate funcional poco se habla, no se sabe incluso por mucha gente e incluso tampoco les interesa. Cuando le hablas de karate funcional, casi le estás hablando de que la gente que tiramos por esta línea vamos rompiéndole los brazos a nuestros alumnos y haciéndoles estrangulaciones y lesionándolos. Hay un error de interpretación de que el karate más funcional o el karate original, como lo llama Jorge antes, tiene limitaciones. Tiene más limitaciones que el resto, porque es como si no cumpliera ya ese tipo de karate una función social, porque la sociedad va por otro lado. Pero no es cierto, no va por otro lado. Es que tú no estés vestido de soldado en un frente no significa que la sociedad haya rebasado problemas que tiene. Por ejemplo, el bullying existe en las escuelas. Claro, Existe pero el aparte, maltrato a las personas, a los animales, a las mujeres, existe. Y eso no se claro, soluciona enseñándole un karate deportivo ni un karate. Lo que hay que claro. adaptarlo.
esa situación. A eso quería ir justamente, porque, por ejemplo, si la audiencia lo desea, que vean o escuchen el podcast del sábado pasado, donde entrevistábamos a Glauco Orlando Sensei, que tenía una experiencia que él buscaba un sistema funcional y que sentía que no lo podía conseguir dentro del karate. Cuando salió del karate, entró a hacer otras artes, se dio cuenta que había un montón de atributos técnicos que él había ganado dentro del karate que no eran funcionales, iban en detrimento de su funcionalidad. ¿No? Entonces, es evidente que hay cosas que se hacen en el karate único ese, que no apuntan a la funcionalidad, que tienen otros fines. Y a mí me llama la atención que haya discusión en este sentido, porque eh, por más allá de que se esté en acuerdo o en desacuerdo de si el karate debe ser o no debe ser funcional en la sociedad moderna, desde un punto de vista sociológico y cultural y político, eh, si en vez de karate hablábamos de guitarra, hoy, por ejemplo, hoy en día hay campeonatos de lo que le dicen campeonatos mundiales de guitarra de aire. No sé si lo has visto, que hay gente que ponen una canción y ellos hacen como que tocan la guitarra y se revuelcan por el piso como que fueran estrellas de rock and roll. No lo he visto. Bueno, pero hay. Eh, si tú tuvieras que elegir, decir, quiero aprender guitarra, si tuvieras que elegir entre tocar la guitarra de aire o aprender a tocar la guitarra, el instrumento que suene, o sea, que tenga un resultado objetivo, eh, ¿cuál elegirías? No hay contradicción. Se puede tener todos los principios y las virtudes y la filosofía del mundo en las dos guitarras, pero una va a sonar, vas a tocar un instrumento y en la otra no. En la otra vas a hacer como que tocas un instrumento. Entonces, entre las dos vías, para mí, no tiene discusión. Prefiero tocar la guitarra. Y lo mismo me pasa a mí con el karate, porque los que entramos en esta vía, Sensei, no entramos de primera en la vía de buscar el karate original. Llegamos hasta aquí porque pasamos por todo un periodo, para algunos de nosotros, de décadas, de frustraciones, de buscando respuestas y no obteniéndolas. Y no es porque hayamos estudiado con malos sensei y en un dojo de segunda. Yo he estudiado en un dojo de primera y que el que no, que me crea, que vaya y busque el nombre Shingo Ogami, que lo googlee y vea quién es Shingo Ogami dentro del Wado Ryu y me diga que es un dojo de segunda. Eh, pero no habían las respuestas que estábamos buscando aquellos que queríamos poder utilizar el karate para defendernos. Así de claro es. Y no porque fuera un mal karate, sino porque buscaba otra cosa. Entonces nosotros lo que decimos es, no hay malos karates. No estamos juzgando diciendo ese karate es bueno y ese karate es malo. Lo que queremos es llegar a la conclusión de que distintas metodologías con distintos objetivos llegan a resultados distintos, ¿no? Nos escribe Santiago que dice, respuesta a Mario Bordón. Yo creo que sí, con los apellidos se solucionaría mucha cosa. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero a no mentirse y a no mentirle a los demás, ¿no? Julio Ariel Lucero dice, concuerdo totalmente con su análisis. Y Daniel Alvarado nos escribe, dice, con este tema se me viene a la mente el sambo ruso. Comenzó como un sistema de defensa desarrollado para el ejército ruso. Hoy en día tiene varios apellidos, sambo deportivo, sambo de combate, sambo libre, hasta sambo de playa, dependiendo de la finalidad con la que se practique. Y todas esas formas son válidas. Y todas esas formas tienen valor y le aportan a su practicante algo. Lo que es importante es saber qué es lo que estamos haciendo. Es importante saber qué es lo que estamos buscando y cómo llegar a él, ¿no? Porque si buscamos la defensa personal y vamos a hacer kumite deportivo, no nos va a aportar
la capacidad de defendernos. Pero sí nos puede aportar un montón de otras cosas que no, o sea, que son positivas para el karateca. Pero he notado una gran resistencia a este argumento, porque los sensei que son partidarios de la visión única del karate, sienten este argumento de las distintas vertientes del karate, lo sienten como un ataque y como un juzgamiento negativo de lo que ellos hacen. Y me parece que es importante apuntar a que no. Lo que estamos buscando es definir lo que estamos haciendo y poder saber qué es lo que hace cada uno sin estar, sin estar criticando ni juzgando a nadie. Simplemente, pero creemos que estamos en el derecho de poder decir, si haces tal práctica, eso no te lleva a una funcionalidad. Cumple con otros requisitos que no tienen nada que ver con la funcionalidad del karate como sistema de defensa, y lo cumple muy bien, pero no cumple con los requisitos necesarios de la funcionalidad del karate como sistema de defensa, ¿no? Sí, pero esto ocurre porque en ese todo que hay en el karate, al no ponerse a prueba, porque se trabaja en un círculo cerrado, aunque sea mucha gente, el sistema de defensa personal que se establece en karate ni siquiera es un sistema personal de karate, sino que son de ejercicios externos que se han ido introduciendo para cubrir esa parte. Uno no se da cuenta de que no existe esa funcionalidad porque seguramente nunca la ha practicado. Esa es mi experiencia. Y le ocurre lo mismo que le ocurrió la semana pasada a este hombre cuando nos lo explicaba, y nos ha ocurrido a muchos. Que cuando sales y ve que por ahí sí se practica la funcionalidad en otros sistemas, te das cuenta que en ese tipo de karate no existía la funcionalidad. Existe otras cosas. A mí, por ejemplo, yo he practicado Shotokai mucho tiempo con otra idea que no tenía nada que ver, y a mí me ha servido, a mí como persona. Pero ese tipo de karate no me llenaba porque faltaba ese aspecto, que yo lo he encontrado en otros sistemas y luego lo he recuperado hacia el karate, y entonces he comprendido demasiadas cosas. Y a mí esto lo digo con pena. Claro. No es algo que yo diga, fíjate qué bueno soy, que he sido capaz de descubrir, porque me ha hecho salirme de mi sistema para poder encontrar otras cosas, y yo preferiría haberlo encontrado dentro del karate, que es lo que a mí me gusta y lo que me llena. Pero también gente que está convencida de que sí existe el karate funcional, de que sí existe el karate como defensa personal. Y por eso quizás sea la resistencia, porque en realidad nosotros estamos hablando de un tipo de karate funcional que no tiene nada que ver con lo que también está establecido como que es karate de defensa personal, ¿no? Y eso también, como tú dices, influye en la metodología. Claro. Porque se trabajan siempre, esa defensa personal se trabaja desde el punto de vista técnico, exclusivamente. Tú me haces A, yo te hago B. No se contempla el contacto, con lo cual no trabaja el aspecto de la emocionalidad. Al no tener contacto, no se trabaja los aspectos psicológicos, cómo afecta un golpe a la psicología personal. Como las distancias están preestablecidas, la táctica no es la adecuada. Y así podríamos citar un montón de aspectos. Claro, pero incluso, ahora, yo he estado en tu dojo muchas veces, conozco tu práctica, tú en el mío, conoces mi práctica, aunque estamos separados por miles de kilómetros, pero ya tenemos una hermandad en el karate y una relación de años y años. Entonces sabemos de lo que hablamos cuando nos referimos a nuestra práctica mutua. Pero a mí me pasa que si yo voy a otros dojos, o si otra gente de otro dojo viene a mi dojo, no reconoce nada de la práctica de lo que hago en mi dojo. Las metodologías son tan diferentes que no lo reconocen como karate. Y a mí me pasa lo mismo. Voy a otras, las reconozco porque las viví en mi juventud,
en mis primeras décadas dentro del karate, pero que tienen poco y nada que ver con lo que hago hoy, porque lo que hago hoy viene basado en la información que viene en los katas. Eh, en cambio, gran parte de la actividad de entrenamiento, las metodologías de entrenamiento en los dojos normales, se separan del kata. Nos escribe Mario Bordón, dice, yo creo que no es que ellos consideren que se les está juzgando. El problema es que hay quien piensa que con una práctica como la del karate deportivo se logra aprender defensa personal. Bueno, todo el mundo tiene derecho a pensar y a creer y a tener una convicción. Digo, yo puedo creer que la luna está hecha de queso y no tengo manera de que alguien me pueda argumentar diferente. Eh, pero digo, pero la realidad es otra y basta con hablar con gente que trabaja con el tema y cuando ven lo que hacemos con las 3K, nos dicen, ustedes están todos locos, no se van a poder defender de nada. Pero nosotros, por ejemplo, yo tengo un alumno que está viniendo ahora que ha competido toda su vida. Tiene unos automatismos muy definidos de competición. Va a puntuar constantemente, ¿no? Además, se tira luego a hacer quimé, mira para otro lado. O sea, tiene un automatismo muy, muy definido. Le cuesta mucho trabajo trabajar con nosotros, estudiar con nosotros. No le salen los desplazamientos, ¿cómo lo hacemos? Las catas son claramente deportivas, es decir, más pendiente en la pulcritud del movimiento y de la estética que la función. No, ya no es solo que no les salga, que eso puede ser corregible, de hecho lo es. Es que no entiende lo que estamos haciendo y ahí es donde está el problema. Claro, pero nosotros hemos tenido en el podcast, no lo decimos nosotros, en el podcast han participado, yo qué sé, Víctor López Mejía, campeón mundial de karate. O sea, no cualquiera, no yo, no cualquiera que ha tenido una carrera deportiva mínima. Gente que ha estado en la élite, en el tope de la élite mundial. Pregúntenle a Víctor López Mejía, sensei, que ha estado en este podcast y que te dice no. Las metodologías que yo usé para ser campeón mundial no son las que tengo que usar para hacer karate funcional. Y es una persona que está profundamente imbuida en el karate okinawense, o sea que sabe de lo que habla cuando se Pero hace además nosotros, en el caso contrario, para no crear un desequilibrio, no podríamos competir porque nos descalificarían. A mí me claro. pasó. Yo en un enfrentamiento que hubo nos agarramos, me fui para atrás, el otro fue a tirarme, giré y le di un Ushiro Empi con el codo y me descalificaron porque era una técnica peligrosa. Y son automatismos diferentes. ¿Sí? Yo recuerdo haber hecho combate hace no mucho, antes de la pandemia, con un grupito de competidores y me costaba la misma vida porque tenía que controlar porque mis puños se iban, porque yo estoy acostumbrado al contacto. Y aún así hacía gestos que ellos no tenían mecanizados. Por ejemplo, yo daba el paso atrás y iba golpeando. Y se tragaban todos mis retrocesos, se tragaban cuando yo sacaba el brazo de atrás. Y una serie de cosas se giraban, por ejemplo, nosotros en el karate funcional está prohibido ponerse de espalda frente a un oponente, porque el otro no se va a parar, te va a estrangular. O Ellos llevarse, se paran porque hay un árbitro que te va a claro, decir, llame. llamé. Entonces claro, si una persona viene de ese mundo donde hay un árbitro que rige las normas, que lo protege, para que no le peguen mal, que la cabeza, eso se queda en la memoria. Claro, Y si tú quieres practicar un karate funcional, tienes que crear una metodología de trabajo para que ese hombre no trabaje de esa manera, porque se la va a claro, llevar si no. claro, es que la idea de que uno puede entrenar todo es errónea, porque tenemos un sistema neurológico, un sistema nervioso. Y cuando le enseñamos algo a ese sistema, como cuando integramos algo al sistema, no lo podemos, o sea, con entrenamiento se puede cambiar, no se puede cambiar de programa en el sistema. El sistema hace un programa y hace una cosa o hace la otra. No puede decir, cambiar de chip y ahora hacer la otra.
Vamos a poner el ejemplo. Imaginaros a un Tyson que diga, vas a hacer combate con ese hombre, pero no le puedes pegar. Tienes que controlar el movimiento. Es que yo lo visualizo y es imposible. Y seguramente Porque tiene otro tipo de entrenamiento. seguramente el karateca que marca va a ganar ese combate. Claro. Aunque en la vida real Tyson lo destrozaría, lo despedazaría en pedazos, ¿no? Pero hay también hay un matiz más, porque muchas veces la crítica es, o el argumento en contra es de que la filosofía del karate, el karate do, no es contemplada dentro del karate funcional. Fudoshin Marcelo Sensei escribe, me encanta el do, me parece una excelente ideología para la formación de personas, pero el do no me va a salvar en una situación donde tenga que defenderme físicamente. Justamente, Es pero que aparte... yo creo que el do sería otro tema a tratar también y profundizar qué es el do. Porque creo que también hay una cierta confusión en lo que son las habilidades sociales con lo que es un sistema filosófico de vida. Claro, pero antes Porque de entrar ahí, el do, cualquier persona, claro, ellos apelan a que el do es como algo general, ¿no? Que el do es todo. claro, pero antes de entrar ahí, Sí, sí, sí. es que no hay una contradicción entre tener el do no viene definido por las metodologías de entrenamiento y no viene definido por las técnicas que haces. Viene definido por el contexto filosófico, cultural y de valores que tú le imbuyes en tu dojo, que imbuyes en tu práctica y en tu vida. O sea que no hay una contradicción entre un karate funcional y el karate do. Al contrario, nosotros, para mí, solamente enseñar a la gente un karate funcional no tendría sentido porque no estoy en este mundo yo para incitar la violencia o para darle capacidad de violencia a una persona sin inculcarle unos principios cívicos y morales, ¿no? O sea, el do no está en contradicción con el karate funcional. Es que además el karate funcional es un karate defensivo, no es que se practique para pegar, o sea, para ir a pegarle al primero. Se contempla desde la defensa. Por eso decimos que es Claro, defensa personal. Más do que eso. incluso si uno analiza tácticamente y técnicamente los katas, no son ofensivos. No son para pelear, no son para agarrarse las piñas con alguien. La información codificada ahí nunca te propone cómo ganar una pelea por egos, te propone cómo defenderte cuando alguien te ataca. Nos escribe Ariel Garófalo de la revista Mokusó, donde pueden leer artículos sobre artes marciales, karate y cultura japonesa, que ahora está haciendo una campaña de reconocimiento a Fatoruso Sensei. No, estoy diciendo estupideces. A Fatore Sensei, disculpen. Y que, bueno, se está llevando, va a salir en estos días. Ariel, por favor, si dije algo incorrecto, escríbeme y lo leo para informar a la audiencia. Marcelo Sensei, el Fudoshin, nos escribe y dice, hace más de 25 años a un amigo que era en ese momento segundo dan de taekwondo y varias veces campeón nacional, a la salida de un local bailable recibió una paliza. Desde ese momento empecé a cuestionarme si con el karate que yo hacía me podría pasar lo mismo. Y sí, digo, es... Pero te puede pasar igual haciendo karate funcional, ¿eh? Hay muchos factores. Lo que ocurre es que, digamos que la posibilidad de recibir una paliza se aminora, ¿no? Porque nunca sabemos a quién nos vamos a enfrentar. no, Lo que sí es claro es que si no hace un karate funcional, las posibilidades aumentan. Y lo sabes tú porque lo estás expresando a través de Taekwondo, pero yo también conozco a gente que no, que incluso le da miedo defenderse. Quiero decir, es una persona en el dojo muy activa a nivel de kumite, pero cuando sale de ese terreno de controlado, no le sirve porque ha entrenado otra cosa.
eh, no sé cómo no se entiende. Quiero decir que es fácil. Si yo soy un velocista, mi entrenamiento va a enfocar en una dirección, y si soy fondista, va a enfocar en otra. Ah, no, pero estás puede haber haciendo ejercicios ciclismo. comunes. ¿Qué? Pero estás haciendo ciclismo. Claro. No, mira, quería aclarar. El domingo 16 de septiembre, hace 10 años de la desaparición física de Pedro Fatore Sensei. Y tienen una sección especial, una edición especial, un tributo a Sensei Pedro Fatore en la revista Mokusou. Por favor, no se la pierdan. Fatore Sensei fue una persona que ha tenido un, un efecto enorme en el karate argentino y que ha servido como nexo con el karate okinawense durante muchos años, y no tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero todas las personas con las que he hablado me han dicho que era una persona excepcional y muy respetado y muy querido en Okinawa también. Así que no se pierden, no dejen de ir a visitar la revista Mokusou a ver el tributo a Pedro Fatore Sensei a 10 años de su desaparición física. Creo que estamos bastante claros en el sentido de que no hay una contradicción entre el karate funcional y el do. Así como no la hay entre el karate tradicional y el do. Pero para mí sí hay una contradicción entre el do y el karate deportivo. Porque en el karate deportivo se trata de quién sale primero, segundo y tercero. Quién gana oro, plata y bronce, y todos los otros que no ganan se suben a un podio, uno más arriba que el otro. Y lo hemos visto incontables veces como el ego de algunos de esos participantes, no de todos, conozco a exponentes de élite del karate deportivo que son excelentes personas con excelentes valores, pero también visto a alguien ganar la medalla de oro de peso libre en el campeonato mundial bailando Gangnam Style, festejando su medalla de oro. O sea que la visión competitiva de yo ganarte a ti, creo que no va acorde con los principios básicos, filosóficos del Karate Do. Y pienso que afirmar lo contrario no va adjunto a la realidad, a lo observable cuando uno ve una competencia de karate, ¿no? Pero ¿por qué hay tanta oposición a discutir esto, Sensei? El otro día Sensei, a quien respeto muchísimo, nos escribía que le parecía que separar o diferenciar el karate en distintas vertientes era una expresión de nuestro ego. Y bueno, yo no soy perfecto y tengo un ego, estoy absolutamente seguro, pero creo que no es un intento de destruir o desmoronar otras visiones del karate, simplemente decir, yo tengo esta, y reconocer una realidad observable. No estoy intentando destruir la realidad de otra persona. No sé qué te parece, Sensei. Yo siempre he entendido el discernimiento como algo que nos sirve para diferenciar precisamente qué es ego y qué no, entre otras cosas. Entonces, yo creo que es un debate que tiene que ver con lo que siente cada uno, con la propia realidad, con su propia vivencia de las cosas, más que con la realidad general de los demás, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, hoy me siento bien, y alguien dice que yo tengo mucho ego, no deja de ser una percepción personal de esa persona. Yo lo que estoy constatando es una realidad.
que me siento bien, por ejemplo, ¿no? Mm. Si eso lo aplica en cualquier contexto, pues también es comprensible. Pasa un poco como lo decíamos antes, ¿no? Si yo tengo eh, todo es ego, quiero decir que si tengo esa visión de la vida puede ser todo ego. Y si es todo ego, pues entonces estamos como perdidos. Aparte que para mí, por ejemplo, el ego no es el diablo, es decir, que tampoco es una cuestión que yo luche contra ello, sobre todo porque si tengo que hacer un porcentaje, la mayoría de las veces me ha servido más que me ha molestado para resolver algunos problemas, pero, Claro, somos seres pero humanos, ¿no? claro, pero no sé, es que no sé cómo explicarlo, es que no creo que tenga relación. Hacer discernimiento no tiene que ver nada con el ego, todo lo contrario. Igual que el análisis y cuando uno destruye algo, lo destruye porque cree que debe de hacerlo, no es por ego, es simplemente por salud mental o por salud emocional y quiere avanzar en lo que hace. Entonces, creo que no es relevante. Decir que, bueno, no sé la motivación de cada uno. Yo Mm. sé la mía. La tuya, claro. Y la mía no está basada en el ego, porque sobre todo este tipo de revisionismo que nosotros hacemos, ya lo hemos comentado otras veces, al primero que afecta es a nosotros, porque nosotros no estamos revisando las cosas de los demás, estamos No, las revisando nuestras, la nuestra. Por lo claro. tanto, cuando vemos que nos equivocamos, decimos, vaya tiempo que he perdido en hacer cosas que no eran correctas y ahora tengo que rectificar. Es decir, no vamos por ahí diciendo, hemos descubierto tal cosa, venga, todo el mundo a hacerlo. Somos nosotros los beneficiados los primeros O los beneficiados o perjudicados. primeros perjudicados. Ahí no hay ego por ningún sitio, ahí lo que hay es discernimiento y mucha energía para querer cambiar y dar paso. Bueno, Julio, Ariel Lucero Sensei nos escribe, dice, creo que hay demasiado ego. Dice, y siempre la idea de creer que lo que uno hace no es lo mejor cierra puertas. Por ese motivo creo que es imprescindible estudiar e investigar, no solo con libros, sino también con el cuerpo y experiencias tácticas. Eh, Yo es y que bueno, tampoco lo atribuiría al ego, yo lo atribuiría más bien a un deseo que uno tiene sobre que lo que a justificar que lo que hace le funciona. En muchos casos también hay ignorancia, no querer progresar, estar en su zona de confort. Para mí es que el ego es otra cosa, que no tiene que ver nada con todo esto. Por eso yo no bueno, lo incluiría dentro del debate como, como un elemento, como un elemento relevante, porque como es igual que si todo es relativo, ¿no? Entonces no apagamos el directo y ya está, cada uno que haga lo que quiera. ¿Qué le hace que no sea relativo? Pues las consecuencias que tienen los actos que hacemos claro, es que y dónde nos justamente lleva. para mí todo no es relativo, y Claro, no para mí, digo, si todo es relativo, sería igual de bueno dar a luz a un niño que matar a una persona. Tendría el mismo valor, claro. pero no todo es relativo, ¿no? Eh, Rodolfo Blanco nos escribe, bienvenido al podcast, Rodolfo. Dice, buenas tardes, creo que el karate deportivo aporta tiempo, distancia, oportunismo, que aún siendo insuficiente para la defensa personal, brinda más herramientas que muchas clases de karate tradicional, con aplicaciones irreales y orientadas a la no violencia, donde pasan años sin impactar ni recibir impacto, y ni hablar de realizar llaves con un compañero no complaciente. Eh, Mario Bordón les responde, puede ser, pero creo que eso lo aporta el simple hecho de enfrentarse a otros, es decir, no es necesario incorporarlo a la idea de funcionalidad. Estoy de acuerdo con los dos. Pienso que el comité deportivo tiene elementos que son valiosos para el karate funcional, pero creo que también tiene muchos elementos que son completamente nocivos para el karate funcional. Eh, Uno de ellos, por ejemplo, el que se me dio el caso este jueves, cuando yo te he comentado que estaba este hombre de la competición, es que él toma la distancia bien. A veces entra en distancia, pero luego se queda parado. mm, Una vez que puntúa, se queda parado.
y claro, el otro pues le responde, como sigue en distancia, y ya no sabe actuar más. Entonces es una distancia muy condicionada por el punto. Cuando tú tienes que pegar varios golpes a la vez o referentes de varios golpes, la distancia varía. Por lo Claro, tanto, lo de la parar después. distancia yo lo relativizaría porque la distancia del karate funcional es diferente. Es decir, lo que quiero decir es que tú nunca vas a lanzar un golpe si vas de verdad, si no estás en una distancia real. No Claro, la es lo mismo distancia, ya puntuar, que con que le toques un poquito se acabó. Entonces, claro, la distancia las es mucho más distancias son larga. diferentes. Eso es, Pero son más aparte el largas. hecho de ir la distancia para hacer, para puntuar y para transmitir energía, para pegar, es distinta, pero aparte en el karate deportivo te inculcan que viene de la filosofía del Ikenisatsu, o sea, de un golpe o una muerte, que un golpe y se termina, encajaste, puntuaste una vez, se termina el combate. Y en la vida real, yo he visto varias veces alguien que encaja un golpe. Yo he visto gente recibir una rodilla en la cara y seguir de largo. A mí me ha pasado tener que dominar a alguien que viene drogado. Y aunque le des con un fierro en la cabeza, no para. O sea que en la metodología de trabajo tienen que llevar a que no, no, no hay una definición técnica de la victoria, sino que hay una visión, hay una definición funcional de cuándo se terminó el conflicto físico, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que estoy de acuerdo que el karate deportivo tiene elementos que son Mm. fácilmente adaptables al karate funcional, pero tiene muchos que son nocivos y que hay que trabajar años para sacártelos de encima. Eh, pero bueno, hay otro argumento que nos dieron los compañeros que creen que tienen la posición de que el karate es uno y que abarca todo, y es donde nos escriben que nombran, porque ante la afirmación de que el karate es uno y de que abarca todo, que puede ser deporte, puede ser arte marcial, puede ser filosofía, puede ser defensa personal, nos dicen no, pero todo el karate, cuando uno pregunta, bueno, pero sí, ¿qué es lo que hace, qué tienen en común esas actividades que hagan que hagan del karate que sea uno? O sea, qué es lo que hay ahí que unifica todas esas actividades diferentes? Y nos nombran cosas como fortalecimiento físico y mental, recreación social, disciplina y defensa personal. El problema que tenemos desde este lado del cerco, ¿no? Por así decirlo, es que no vemos en esas prácticas, esas metodologías de entrenamiento, no vemos cosas que ayuden a la defensa personal. Pero aparte, si sacamos la defensa personal, el fortalecimiento físico y mental, la recreación social, la disciplina, eso se puede decir de casi todos los deportes. Incluso de las actividades físicas, como la danza, por ejemplo, O el fútbol, o el fútbol. ¿no? Eh, o el béisbol, o el judo, digo, o sea, si eso es lo que define el karate, entonces el karate es todo, pero no solamente las distintas versiones, sino que el karate es toda actividad humana, es karate. Entonces, eh, mm, podemos ir a un dojo, ponernos un gi y jugar un partido de fútbol y estamos haciendo karate. O sentarnos a hacer ajedrez y estamos haciendo karate. El Eh, problema o también, agarrar una Jorge, guitarra y estamos haciendo karate. Jorge, perdón, el problema también es que a veces, como no se tiene claro, porque es algo indefinido, se quiere definir con más indefiniciones todavía. Y entonces se perturba todavía más, se altera mucho más el decir que es karate. Porque si alguien a mí me preguntara qué es karate y yo le tuviera que explicar algo, posiblemente le diría que trabajamos estas cosas. Pero una cosa es trabajarla y otra cosa es que sea karate eso. Y entonces a veces se confunde lo que es karate con lo que podemos hacer con karate. Claro, exactamente. Y entonces hay que aclararse un poquito porque a nosotros constantemente nos dicen que nos aclaremos. Mm. Pero Yo yo pienso estoy que muy, somos pero estamos, clarísimos.
más claro no podemos ser, porque llevamos ya 112 capítulos hablando de lo mismo. O sea, no hemos cambiado nuestro discurso para nada. Y Claro, ya llevamos 112. No hemos dicho, bueno, sí, pero karate puede ser, en el capítulo 50 no hemos dicho, bueno, sí, pero puede ser deportivo también, que vale. Y ahora decimos en el 112 que no. Llevamos diciéndolo, o sea, más definido, imposible. Puedes estar de acuerdo o no. Eso ya, eso se puede tratar, digamos, ¿no? Para claro. llegar al consenso. Pero lo que no puede es decir lo que podemos hacer con karate, suplirlo por lo que es karate. ¿Karate qué es? Eso es lo que hay que saber. Y ahora, ¿podemos trabajar la parte física con ese karate? Sí. ¿Podemos trabajar el do? ¿Podemos trabajar valores? Sí. ¿Podemos, yo qué sé, trabajar desde el punto de vista de la gimnasia? Sí. Pero que se pueda trabajar no significa que sea eso, que es diferente. Claro, yo puedo jugar al fútbol con una pelota de goma. No voy a ser el campeón mundial del fútbol, por eso. Nos escribe Julio Ariel Lucero, dice, todo se reduce a dos cosas, qué es lo que buscamos y cuál es nuestra meta. Y claro, justamente, eso es lo que define nuestro camino, nuestra metodología, cómo vamos a llegar ahí. Y la gran discusión que hemos tenido, que sentimos que es extremadamente frustrante, es decir que se puede llegar a un lugar con una metodología que está probado que no lleva a ese lugar. Entonces, lo que nosotros buscamos es una definición que diga, no que la gente deje de hacer lo que está haciendo, pero que haya definiciones que claramente apunten a qué es lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, René Cavieles nos escribe una excelente pregunta. Dice, una duda que tengo, ¿por qué en el karate deportivo no puntúa la defensa? Vaya uno a saber. Digo, excelente pregunta, ¿por qué no puntúa la defensa? ¿Por qué puntúa nada más que el ataque? Vaya a saber. Seguramente porque es una forma de vivir el karate do. Sarcasmo, sarcasmo. Sí, sí, en fútbol te penalizan por no ganar, ¿no? Por no meter goles, ¿no? ¿Por qué? Porque el espíritu de fútbol es ganar. Claro, Es decir, es el ataque. Y entonces cuando el otro defiende demasiado, pues dicen, tú no te llevas punto por esto, no vas a ser beneficiado. Pero si karate es un sistema defensivo y no un sistema de ataque, se debería tener más valor la cuando defiendes defensa que un el ataque. golpe que el ataque. Entonces, Claro, ha exactamente. tenido ahí buena idea, René. Sí, René, es una excelente pregunta y para mí apunta Que a, por cierto, defender es más difícil que atacar, ¿eh? Por lo tanto, debería ser puntuado. claro, pero aparte apunta a la, La contradicción. a la médula espinal de la contradicción de los que dicen que el karate deportivo apunta al karate do, porque no lo hace, al contrario, va en la dirección filosófica opuesta, porque apunta al ataque y apunta a ganar. Eh, Javier Armando Cristanchi nos escribe, dice, mi opinión es que el karate funcional y para defensa personal es para toda la vida. En cambio, el karate deportivo es para una etapa en nuestro camino de las artes marciales, ya que con la edad se va perdiendo la destreza deportiva. Y yo estoy 99,9% de acuerdo, Javier Sensei. Para mí, lo que no estoy de acuerdo es que el karate deportivo sea una etapa en nuestro camino. Para mí es un camino paralelo, no es una parte integral del camino del karateca, porque no aporta desde la perspectiva del karate funcional, no es una etapa que me lleve, que lleve a mi desarrollo en la dirección que yo estoy queriendo. Es una etapa, un camino paralelo, loable, valioso para quien lo Lo hemos valoriza. explicado antes, ¿no? Las catas de competición no aportan a las catas funcionales. Y el comité deportivo no aporta. Estamos hablando como, a lo mejor un 1%, vamos a ponerle. No, es que sí aporta. Bueno, estamos hablando no, o sea, como algo general, ¿no? No suele aportar al comité de funcional, es totalmente otra cosa. Y entonces no puede ser dice Jorge, no puede ser una etapa
dentro del karate funcional, lo será dentro de la persona, para él como persona, pero Claro, dentro del no como karate una no. etapa de desarrollo, ¿no? No es una Exactamente. etapa metodológica. Y la razón por la que digo esto es por la que muchas veces ese es el argumento que se esgrime cuando uno apunta a la falta de congruencia del karate deportivo con el karate tradicional, es que dicen, no, lo que pasa es que es una etapa, después vienen otras etapas. Y para mí no es una etapa, para mí es un camino paralelo. Que tenga sus beneficios, los tiene, pero también tiene muchas cosas que van en contra de ese desarrollo. Eh, y lo vuelvo a repetir, estamos hablando desde la perspectiva del karate funcional, nos consideramos miembros de esa corriente. Al podcast traemos karatecas de todas las corrientes. Les hemos dado eh, palabra a karatecas de todas las corrientes y los valorizamos y los respetamos de la misma forma. Lo que pasa que hoy, cuando está Pepe Sensei y estoy yo nada más aquí en el podcast, estamos dando la visión editorial del podcast. Esto es lo que nos parece a nosotros, lo cual no niega de que a este podcast hayan venido y van a venir senseis que representen otras vertientes del karate y va a seguir pasando y los vamos a seguir invitando, vamos a seguir disfrutando y aprendiendo de ellos. Pero hoy estamos hablando de la perspectiva del karate funcional, cómo vemos el, el karate en general, ¿no? Daniel Alvarado nos escribe y dice, creo recordar que en algún momento si defendías y contraatacabas, daban ippon. Sí, nunca vi eso. Pero eso Pero no, estaría no más. daba, pero si no, si contraataca, si no contraatacaba la defensa no, en sí Si no misma no. contraatacabas, no, no. Y dice René Cavieres, dice, Daniel, por el ataque, no por la defensa. Lo mismo que Y yo. Alejandro Cavaliere dice, buenas tardes a todos. Creo que deberían ir a cómo nace el karate deportivo y por qué. ¿Quién lo exige y cuándo? ¿En qué circunstancias y por qué maestros como Mabuni y Funakoshi lo aceptan? Bueno, si bien tengo entendido, Funakoshi nunca lo aceptó. Incluso renunció a su posición como entrenador en la universidad no me acuerdo ahora el nombre de la universidad, justamente porque competían a sus espaldas. Pero está claro que dentro de la transformación del budo japonés, con el judo, el kendo, etcétera, todas estas artes que terminan con do, hay una faceta competitiva y creo que es en ese ánimo, en ese orden, que se aceptó, que se impulsó la competición. Y por eso dije en mi introducción que el karate tradicional ya tiene la semilla en su génesis de lo que después sería el karate Una, deportivo, ¿no? una pequeña reflexión, Jorge. Fíjate el detalle, ¿no? Estamos hablando del karate original, del karate tradicional, del karate deportivo y del karate que nosotros llamamos revisionista. El revisionista puede ser muy extenso. El revisionista desde el punto de vista funcional para nosotros. Eh, Muchas veces nos han criticado de que, bueno, de que no existe, que el karate es uno, que no existe. Pero fíjate que están enfrentados, básicamente, enfrentados entre comillas, estamos hablando de ellos, del karate deportivo como oposición o como contra al otro tipo de karate. Mm. No hay tanto debate entre el karate tradicional y el karate original, a pesar de que ya hubo un salto Yo pienso que los incluso, separaba, yo pienso incluso que el salto es más grande entre el karate tradicional y deportivo, ¿no? tradicional y el funcional que entre el funcional y el deportivo, porque el deportivo y el funcional tienen áreas de contacto, eh, pero el karate tradicional se despega de todo eso. Sin embargo, estamos contemplando esos dos opuestos, ¿no? Como el karate original y el karate deportivo, ¿no? Y su metodología y sus vertientes. El otro es como si no existiera, ¿no? Rodolfo Blanco viene con un aporte incisivo, pero con el cual concuerdo al 100%. Dice, el karate deportivo
No es karate, en mi opinión personal, pero al menos es honesto. Se entrena lo que se aplica, pero el karate tradicional que practica cosas que no son funcionales al combate es peor aún. Eh, no quiero decir que un karate sea mejor que el otro, pero pienso que sí, que la conexión es directa en el karate deportivo, se entrena directamente para lo que se hace, y ahí es donde se le corta el cable al karate tradicional. René Cavieles dice, Funakoshi jamás aceptó la competición. La primera competición organizada en Japón por la JKA fue tras la muerte de Funakoshi. Y Alejandro Cavalieri Sensei nos escribe, lo que hoy vemos como karate deportivo se ha adaptado de acuerdo a las épocas, tal como el karate ha sido adaptado. Eso es verdad. ¿El karate tradicional de hoy es el karate de Okinawa de 1700? No, no, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué lo llamamos karate tradicional? Y eso es, Sensei, eso es un temazo que hemos discutido en el podcast y lo hemos discutido en el grupo de Karate Jutsu Kinkyukai en Facebook, y que da para mucho. Me gustaría que escribas más dando tu posición, porque el término de karate tradicional le pasa un poquito lo mismo que al término karate. Ya decir karate tradicional dice muy poco, porque mm, son tantas las vertientes del karate. Hay gran parte del karate deportivo que se autodenomina karate tradicional. Eh, bueno, La diferencia está claro que existe, porque incluso hemos detectado, Jorge y yo, que aquellos que son un poco opuestos a que existen diferentes karates, cuando quieren explicar algo, lo explican haciendo esas diferencias, ¿no? mm, Con lo Alejandro cual Cavalieri Sensei dice nuevamente, hemos adoptado, ¿no? mm, Los apellidos de alguna manera, ¿no? claro, pero Alejandro Cavalieri Sensei dice, entonces llamemos los karate solamente y dejemos de catalogarlo. El problema es que tampoco representa la realidad, porque yo no me siento representado. Soy karateca de toda mi vida, digo, tengo casi 40 años de entrenamiento y no me siento representado diciendo que soy karateca eh, cuando se muestra el karate en las Olimpiadas. Entonces digo, para mí sí hay diferencias y es legítimo apuntar a esas diferencias, eh, porque si no, caemos en el relativismo nuevamente. Eh, Quizás, digo, en algún momento lo escribí, eh, quizás a lo que apuntamos nosotros dentro de lo que llamamos el karate funcional, quizás somos nosotros los que tendríamos que renunciar al nombre karate, como apuntaban a una persona de la audiencia, que ahora no recuerdo el nombre, que nos decía que había corrientes dentro del Goju Ryu, donde dejaron de utilizar el karate, el término karate, para diferenciarse de ese resto del karate comunal, por así decirlo. Pero es Eh, complicado, Jorge. Yo he conocido gente que no, por ejemplo, dentro de la Shotokai había una vertiente que ellos se niegan a llamarse karate, mm, se llaman Shotokai. Pero al final no deja de ser karate porque visten de blanco con el sistema de cinturones, las mismas katas, muchas veces con bueno, ideas muy no, parecidas. no deja de percibirse como karate. Claro, el hecho de que yo diga que no soy humano, que soy una cebra, por ejemplo. No, no, pero digo, yo pienso que hay un argumento histórico al cual yo en cierta forma adhiero. Quizás no he, y soy 100% sincero, quizás no he llegado a una aceptación emocional todavía de llegar a ese punto, pero me parece que hay eh, un cierto argumento con bases históricas para decir que los que buscamos volver a lo que había previamente a la reforma de Itosu, quizás no estamos haciendo karate, porque el karate como karate, como el nombre de karate, se terminó de definir el 25 de octubre de 1936, hablando sobre cuando se iba a exportar al Japón, ya hecho en la forma en que recibimos
el karate de las 3K, etcétera. Quizás lo que estamos buscando nosotros no es karate, sino es que es pre-karate. No sé. Quizás es eso lo que habría que hacer. Este, nos escribe también Mario Bordón, dice, el problema del tradicional es pensar que como es tradicional es auténtico y por tanto funcional, pero cuidado porque eso es un campo de minas. Sí, es un campo minado. Julio Sensei nos escribe y dice, no quiero molestar con mi comentario, pero en las últimas Olimpiadas no me sentí para nada representado. Es más, sentí pena. Somos los dos. Me pasó exactamente lo mismo, Sensei. Y cuando el campeón olímpico gana su medalla de oro porque hace un jiquite vacío y se come una mawashigeri en la cara y lo noquean y sale campeón noqueado, eh, se me cae toda la estantería porque no hay funcionalidad ninguna. ¿Cómo podés ganar una medalla olímpica de oro inconsciente? Andá a ver en el boxeo. Eso sería imposible en el boxeo. Digo, alguien que pueda decir que esto es un arte marcial y que ganás inconsciente, no me refiero ya a las virtudes de la persona que hizo la patada, me refiero a la persona que hizo un jiquite vacío, descuidándose la cara y que por eso lo Es noquean. que yo creo que, Jorge, que ahí hay otra realidad, ¿no? Que prácticamente los casillas lo que usan de karate es el nombre, porque cuando se refieren a los que entrenan no le llaman karateka, le llaman atletas, deportistas, Es que coach, son eso es. atletas de primera orden. Es increíble Pero lo que son no, capaces. no, quiero decir que están bastante definidos ellos en su Ellos sí. terminología, solo que siguen usando el nombre de karate porque para ellos eso es karate, mientras que para nosotros no, para ellos sí es karate, eso es lo que hacen. Pero ninguna terminología prácticamente ya la usan sus atletas, el entrenador, el coach, hay muy variada. Y me llama la atención, ¿no? Nuestros deportistas, ¿no? Claro, es que son deportistas, obviamente, ¿no? Alejandro Cavaliari Sensei dice, leí por allí que el karate es un todo. Y también digo que karate también es nada. Karate será lo que cada uno haya aprendido y cómo lo haya evolucionado. Justamente el karate que los maestros fundadores enseñaron fue una búsqueda de mentes abiertas basadas en la investigación para su evolución. Con lo cual estoy 100% de acuerdo. Pero, y el pero es que esa es la percepción de un karate de un karate de un sensei con décadas y décadas de entrenamiento que le da un poder de discernimiento para elegir cuál es el camino que quiere llegar a seguir. El problema es que cuando todo se presenta como karate, las masas de seres humanos que van a los dojos no tienen esa capacidad y hacen lo que se les brinda. Y si yo les digo, haz esto, que esto es karate tradicional, deportivo y te va a servir para la defensa personal, entonces es- pasa a ser peligroso, incluso. Pasa a ser peligroso para la persona a la, eh, que, que- que que estamos enseñando. Ahora, seguro, cuando alguien tiene la calle y la experiencia que tienes tú, Sensei, entonces, claro, eh, ahí ya tenés una plataforma para discernir que es muchísimo más avanzada, ¿no? Eh, por eso el intento de definición que estamos haciendo en el episodio de hoy, porque justamente se trata de separar la paja del trigo. eh, porque, como decíamos al principio, no hay nada de negativo en ninguna de las versiones del karate. La negatividad viene cuando creemos que estamos haciendo una cosa y nos encontramos que 10 años después nos encontramos que estábamos haciendo otra. Ahí es donde estamos el problema, viene el problema, ¿no? Este, Daniel Sensei escribe, eh, respondiéndole a Alejandro Sensei, ¿cuál es el karate deportivo? Hay muchos tipos de karate deportivo.
JKA no compite igual que Kyokushin, ni compite igual que la WKF. Karate Combat usa el reglamento de la WKF, pero con contacto pleno y unas pocas modificaciones. Yo qué sé, el problema es que ese es el gran problema. El karate deportivo también tiene sus vertientes, ¿no? Pero podríamos definir el karate deportivo como una práctica que está destinada a medir sus cualidades y atributos físicos y técnicos con otros atletas, y después varía el reglamento, ¿no? Digo, Mario Bordón, Sensei nos escribe, yo me siento más identificado con karate con el kanji de la dinastía Tang, Tudi o simplemente Ti, que con la mano vacía. Precisamente por eso, Jorge. Por eso, capaz que los que tenemos que cambiar de nomenclatura somos nosotros, no sé. Los grandes maestros han enseñado el mismo karate de formas distintas a sus alumnos. ¿Eso es karate diferente? De formas distintas, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de un karate eh, que vaya adaptado a las capacidades del alumno, o que estamos hablando de que le han enseñado karate deportivo a uno, karate deo a otro y karate funcional a un tercero. Walter Retén, Sensei, nos escribe. Buenas noches, amigos, maestros, disfruto siempre escucharlos. Como saben, tengo mi posición. Claro, Sensei. Lo que me importa del karate es tener un sistema técnico para defenderme. Si necesito defenderme es porque tengo de hecho o en potencial un conflicto. El karate me aporta las herramientas físicas y el do me aporta las herramientas emocionales y espirituales para superar el conflicto y quizás extinguirlo. La potencia de resolución del uno sin el otro es definitivamente muy inferior. Es mi experiencia. Justamente hablábamos hoy, no sé cuándo te incorporaste, de que no hay una contradicción entre las dos, y que es más, es indeseable enseñar y practicar un karate funcional sin un karate do. Ahora, el tema es qué metodologías de entrenamiento te llevan a tener la capacidad de resolución de un conflicto. Y eso es lo que a lo que decimos nosotros. Y podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero Yo, de yo creo que metodologías que no llevan a la defensa personal. Sí, Pepe. no, que yo disiento un poquito ahí en esa parte, porque ya lo he explicado otras veces. El do tiene que ver con una cuestión personal, de una búsqueda personal y de un equilibrio de la persona. No lo hace mejor karateka. Yo conozco gente que no tiene ningún concepto de do y son tremendamente peligrosos. De hecho, la gente peligrosa no tiene ningún concepto de do. Es simplemente marcialidad y metodología. Controlar a una persona así es complicado. Nosotros estamos acostumbrados, lo tenemos naturalizado y damos por hecho de que hay que tener el do, pero porque nos movemos con unos mecanismos mentales diferentes a una agresión real. Por eso decíamos antes que el do está bien de cara al equilibrio de la persona, el equilibrio emocional, el equilibrio espiritual, como quiera llamarlo, pero de cara a la defensa personal puede ser un obstáculo en un momento dado. De hecho, lo es. Cualquiera de nosotros que llevamos mucho tiempo entrenando y entrenamos fuerte, no somos personas ineficaces desde el punto de vista marcial. Nosotros, si en un momento dado, por alguna cuestión, nos activaran y nos dieran un cablecito y nos quitaran la ética que tenemos y la concepción del mundo que tenemos, sería muy difícil que alguien nos frenara. Y más de uno posiblemente tampoco, sin que cayeran. ¿Qué nos hace no ser tan eficaz en la calle en relación al tipo de entrenamiento que tenemos? Pues eso, el do. Que trabajamos bajo unos parámetros éticos y morales que nos hacen frenarnos. Pero no nos hace más fuerte el do. Lo que nos hace más inteligente o más cauto, como quiera llamarlo. Pero no, a mí personalmente, para mí es un obstáculo consciente que me gusta, pero que yo entiendo que no es, va unido, pero en un aspecto que no tiene que ver nada con la funcionalidad, con lo marcial, sino va por otra vía. Es para lo que tú dices, ¿no? Para no convertirnos en monstruos. Claro, y para mí, por eso,
para mí es esencial que el karate do y el karate funcional vayan de la mano. Lo que no veo es que muchas de las escuelas que dicen hacer karate do tengan la parte funcional. O sea, y tampoco, como vemos, lo estamos viendo hoy. Se está desenvolviendo ante nuestros ojos el gran drama con Higaonna Sensei, ¿no? Digo, estamos hablando de una escuela okinawense de, yo qué sé. Quizá ¿Y, la que más ha mantenido la tradición, ¿no? y dónde está el do ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Eh, Sensei Alejandro Cavaliere dice, bueno, son solo 4 décadas, no es tanto. Una vida, Sensei, una vida. Este, Okinawa Kenkyu nos escribe, dice, el karate deportivo es al karate jutsu, lo que el tiro olímpico es al tiro táctico policial. Es una buena analogía, una buena analogía. La función del tiro táctico es pegar, eh, pegar en el blanco para salvarte la vida o para anular el peligro para alguien en la sociedad civil. En cambio, el tiro al blanco, el tiro olímpico, es simplemente pegarle al blanco. Daniel Alvarado Sensei nos escribe y dice, vayan a una competencia de NASCA, North American Sport Karate Association. Vean lo que hacen allí. ¿Pueden decir que eso es karate? No sé, porque no tengo recolección de haber visto lo que hace NASCA, pero por la forma en que lo escribe Sensei, me imagino que será esta gente que anda con los gui, con la bandera estadounidense, yo qué sé, no sé. No sé, tendría que verla, pero si es eso, no. Desde mi perspectiva, no, aunque sé que hay gente que opina que sí, y están en todo su derecho. Alejandro Cavaliari Sensei nos escribe, Sensei Jorge, volvemos a un tema del podcast anterior, todo depende de cómo lo hayan enseñado, cómo lo hayan aprendido y cómo el alumno lo haya recibido. Hay mucho chanta dando vueltas que dicen enseñar karate tradicional y son patéticos. Otros enseñan karate deportivo y generan buenos alumnos que luego continúan la vía del budo. Todo depende de cómo se enseña y qué se transmite. Absolutamente de acuerdo, Sensei. Por eso, a ver si podemos hacer una definición, porque creo que a veces se malentiende no solamente el argumento, sino la intención de esta discusión. No estamos hablando de personas, no estamos hablando de personas, estamos hablando de metodologías. eh, y una metodología deportiva, o una metodología de karate tradicional, de las 3K, o lo que no va a llevar al resultado un resultado que lleve al objetivo de alguna de las otras metodologías. O sea, si uno utiliza una metodología deportiva, va a obtener resultados deportivos. Si uno utiliza una metodología del karate tradicional, va a obtener proficiencia dentro de ese universo. Y si uno utiliza una metodología del karate funcional, basado en la información codificada en los katas y en prácticas adicionales como el kakie, etc., va a obtener una proficiencia en el karate funcional. A eso es lo que nos referimos. Por eso decía desde el principio, no estoy valorizando diciendo que una es mejor que otra es peor. Lo que estoy diciendo es que necesitamos una definición de las distintas metodologías para decir con claridad, esto es lo que estoy haciendo. Si quieren estudiar esto, vengan a mí. Y no es ni negativo ni positivo. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy, muy claro. Uno de mis mejores amigos personales es un séptimo dan de Guadurríu, aquí en Dinamarca. Ha ganado el campeonato danés, no sé, lo tenía alquilado por como 12 o 13 años, lo ganó seguidos. Estuvo en la selección danesa durante 20 años. Fue entrenador de la selección danesa de karate deportivo, Pale, que Pepe lo conoce. Uh -huh. Aparte es agente de policía,
hace kobudo tradicional y aparte, ahora, después de terminar su carrera, se ha volcado a un estudio del karate funcional. Hace tai chi, ha estado también haciendo Koryu-Uchi, un montón de cosas. A lo que quiero apuntar es que son cosas diferentes. Incluso cuando, como Pale Sensei es agente de policía y tiene que funcionar dentro del margen que le da la ley, por ejemplo, Pale Sensei es especialista en absorber golpes. Él tiene en contacto con un brazo tuyo y termina hacer una llave. Terminas maniatado con las esposas de la espalda. No importa lo que le tires. Yo mando a mis alumnos a que vayan con Pale a hacer Kakie, porque Pale absorbe todo. Tiene una capacidad de absorción de ataque que es descomunal. Eh, y a lo que quiero decir es que para llegar a esa capacidad tuvo que tener una metodología específica que la recibió dentro del cuerpo policial de Dinamarca y que acopló a su karate funcional, no a su karate deportivo. Esa experiencia funcional de la policía no le sirvió para su carrera deportiva. Son cosas diferentes, ¿no? Siguen llegando un montón de comentarios. Santiago nos escribe, Ti, Tode, Karate Do y Karate Deportivo como clasificación me gusta mucho. Sí, yo pienso que incluso si vamos, no sé, Pepe, cortame si me voy por una tangente demasiado abismal. Si yo pudiera elegir al karate deportivo de Kumite, le llamaría Kumite, y al karate deportivo de kata lo llamaría kata deportivo o algo así, o kata de exhibición o algo así. Eh, porque si vamos a lo que decían, lo que escribían los viejos maestros, el karate parte del kata. Si no hay kata, no hay karate. Alejandro Cavaliari Sensei le contesta a Daniel, le responde a Daniel, dice, los americanos llaman fútbol al fútbol americano. ¿Y eso es fútbol? Por definición, No, por definición no, porque el fútbol es balompié. claro, pero ellos me parece que son 4 o 5 veces por partido le pegan con el pie a la pelota de Hay rugby. cientos de ejemplos, Jorge. Está el fútbol Sí. sala, el fútbol 7, el fútbol 5, el fútbol 11 y con sus propias reglas y sus propias federaciones. Todo es fútbol, sí, son diferentes también, pero todavía hay mucha más diferencia y Pero esto, tienen todos el mismo objetivo, que es el hacerle gol al otro, o claro, como se pero llama por en el ejemplo, fútbol hay uno americano. que no tiene el mismo objetivo de fútbol y es cuando ves a esta gente manejando el balón de exhibición que Sí. hacen salto, controlan el balón, que es una auténtica bestialidad, que la mayoría de los jugadores de primera división no lo hacen. Sin embargo, ¿por qué no juegan en primera división? Claro, Eso. Porque porque es el otra. fútbol funcional, de verdad, no tiene que ver nada con eso. Claro. Y Bueno, entonces, sí. dime. Daniel Sensei dice, el video de la loca gritona hace unas semanas es de Nazca. Bueno, entonces vamos a terminar discutiendo de vuelta lo mismo, pero no. Pero no le digas loca gritora que después me llaman la atención a mí por no moderar, porque dicen que yo permito que se insulte a la gente. No, no, Y no. Pero si te refieres a la muchacha joven que hacía un kata que ella de de diseño gritos, propio y que gritaba con cada movimiento a todo pulmón, eh, no, en mi visión personal eso no es karate, ¿no? Eh, Rodolfo Blanco nos escribe, cuando se habla de karate deportivo, todos pensamos en kumite y la competición de kata es como querer ser poeta yendo a clase de caligrafía. Me encantó esa analogía. Es que incluso, mira, es que pensamos muy parecido, Rodolfo. Para mí, desde el punto de vista del karate funcional, prefiero el kumite deportivo toda la vida al kata deportivo. Para mí el kata deportivo hace muchísimo más daño a aquella persona que está buscando un estudio funcional del kata a aquel que hace kumite deportivo. Porque el kata es una codificación de información, no es un vehículo
exposición, ¿no? No es un vehículo de expresión artística, en mi opinión, en mi humilde opinión, ¿ok? No, y también, por mi experiencia también, el comité deportivo bien orientado está más cerca de la funcionalidad que el kata deportivo. Que está, no solo es que no esté cerca, es que es otra cosa, no tiene absolutamente nada que ver porque el kata funcional, de verdad, no el que está influenciado por las metodologías deportivas, al fin y al cabo, del karate moderno, ¿no? Como le llamemos, donde el ritmo, el kime, el gesto técnico, el gesto de la técnica, al final, quiera o no está condicionado. El que busca la funcionalidad y el cuerpo es libre para expresar la energía, de ahora tiro y me agacho, ahora golpeo en yaku y levanto el pie de atrás, ahora tiro de los pelos y es procedente, está a años luz. El kumite, a pesar de que es diferente, está más cerquita. Que si una persona bien entrenada en combate deportivo, podría perfectamente dar un salto al karate un poquito más funcional. Sí, porque los atributos físicos Claro, que esto los tienen tiene. y Esto los tiene. psicológicos son mucho más cercanos. Anselmo Cuadrado nos hace un chiste, dice, mañana España contra Francia en el fútbol de canastas. No sé cuál es el fútbol de canastas. ¿Es El básquetbol? baloncesto. El Es que es la baloncesto. final de la Eurocopa. Bueno, yo como de básquetbol nada, no lo entendí. Nosotros vamos a fútbol total. El fútbol de canasta no nos cuesta. No nos gusta. El fútbol vale todo, ¿te acordás? Vale todo. Eh, Alejandro Sensei dice, con el ejemplo del fútbol hemos encontrado la cola al burro. Ja, ja, ja. Sí, es verdad, es verdad. Creo que es importante de que... Me encantan los comentarios y me encantan el espíritu de los comentarios porque permiten el no estar de acuerdo, el de ver las cosas desde distintas perspectivas sin que haya conflictos personales en ese sentido. Sí, son comentarios muy desdramatizados, ¿no? Que últimamente nos encontramos con demasiada seriedad, demasiada lucha interna y externa hacia cosas, como decíamos antes, ¿no, Jorge? Cuando estábamos hablando tú y yo antes del directo. Que entendemos que puede haber alguna discrepancia en cosas que no dejan de ser personales, pero es que esa resistencia tan potente en en cosas que deberíamos de estar todos de acuerdo, nos extraña, ¿no? Entonces, claro, y aparte hemos recibido también presiones, por así decirlo, de elementos que quieren vender, si se puede decir, que tienen un interés económico en en este tipo de cosas, en participar en el podcast y eso. Y eso no lo vamos a aceptar nunca, no lo vamos a tolerar nunca, porque ni José Sensei ni yo ganamos un centavo en esto, estamos en esto porque amamos lo que hacemos, amamos el karate y nos intenta, y nos interesa no solamente más allá de la técnica, las relaciones humanas que vamos creando a través de esto. Y no vamos a traicionar jamás ese tipo de principios. Así que... el primer podcast, que también lo hemos hablado, era Jorge y yo sentados aquí en Sevilla, un día soleado, cosa normal aquí, por cierto, tomando un café, una cerveza, no recuerdo, y empezamos a grabar y a charlar. yo una cerveza, tú un café, que no toma cerveza. El café es peor ahí. O sea, es duro, el Y café sevillano es duro. sí, es duro, duro. Empezamos a charlar y bueno, y pasamos un ratito agradable hablando de nuestras cosas, como decimos aquí. ¿De qué habla? De nuestras cosas, ¿no? Y es lo que pretendemos es hablar de nuestro carácter, de nuestras experiencias y no sé si aportar luz, pero por lo menos aportar lo que sabemos. Nuestra luz. Y entonces, Y pues, no está con la idea ni de seguir o sea, no nos vamos a dejar presionar no, por alguien que intenta dirigir la línea editorial que tenemos, ni tampoco por gente que no busca ese objetivo que no sea
comunicar la experiencia que se tiene a través de la práctica. Claro, Porque y eso es lo aquí que... todos tenemos trabajo y podemos hablar de nuestros trabajos, pero nunca hablamos de nuestros trabajos, hablamos a no ser que tenga una relación directa con lo que estamos hablando, no lo Y usamos. eso es lo que me gusta de la audiencia que está comunicando aquí, Claro, que nos escribe, que cada uno nos escribe desde su experiencia del karate, de su visión del karate, pero siempre el karate en el centro. Y como vemos, tenemos la voz de Gerardo Valves Sensei, tenemos la voz de Alejandro Cavaliari Sensei, de Walter Retén Sensei, de Marcelo Salazar Sensei, de Daniel Alvarado Sensei, de Rodolfo Blanco Sensei, de Anselmo Cuadrado, no me quiero olvidar de nada, de Mario, de nadie, de Mario Bordón, etcétera, etcétera, de Santiago. Todos vamos en pos de la búsqueda del karate. No estamos aquí presentando intereses personales, ni económicos, ni nada por el estilo. Lo digo para que quede claro, porque sé que me están escuchando y para que desistan de sus propósitos. Nos escribe César Omar Ferreira, dice, ¿un café o una cerveza? La cerveza fui yo y el café me parece que fue Sensei, porque él, si toma cerveza sin alcohol. Eh, yo no, yo le pego la Cruz Campo como quien lava y no tuerce cuando voy por allá. Y Mario Bordón nos escribe, dice, si interesa un podcast sobre auditorías, finanzas y economía, aquí estamos. Si es por vender, todo vale. Y César nos manda unas risas. Bueno, Sensei, ya estamos llegando a las 2 horas. Espero haber explicado, espero que haya quedado claro cuál es la posición editorial que tenemos, no la posición de los que de cómo elegimos quién viene al podcast. Aquí van a venir todos karatecas de todas las visiones e incluso reiteradas veces hemos tenido karatecas que tienen visiones distintas o incluso opuestas a las que tenemos nosotros, porque es un podcast sobre karate. Lo que no vamos a traer es a mercaderes del karate, ¿no? Walter Sensei nos escribe, todo aquel que yo incluyo en el camino es a quien busca en el karate la herramienta para solucionar sus conflictos. Entonces, si estamos en el mismo camino, a mi forma de ver, y la práctica externa que se trata de enseñar y aprender nos incluye. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo, Sensei, que estamos en el mismo camino. Pero bueno, llegamos al final. El sábado que viene, la verdad que la idea era que fuera este sábado, pero por no problemas, pero por inconveniencias prácticas personales del sensei no se pudo dar de este sábado, pero lo vamos a hacer el sábado que viene. Vamos a tener a Jorge Crosa Sensei, que es uruguayo, que hace Shotokan y que participó en el torneo mundial en Okinawa, y no solamente que fue a participar del torneo, sino también fue a entrenar. Y bueno, vamos a hacerle una entrevista de cuál fue su experiencia y sé que tiene un montón de anécdotas y de cosas para contarnos sobre su experiencia, su estadía en Okinawa durante el torneo y también de su participación, por supuesto. Así que, como ven, no solamente hablamos sobre la línea editorial del podcast, sino que damos también lugar a otras experiencias dentro del karate que trascienden el karate funcional. Nos escribe Alejandro Sensei, Alejandro Cavalieri Sensei, dice, mantener la mente abierta hace que nuestro karate crezca. Quien cree tener la verdad absoluta no sabe nada de karate. Exactamente, Sensei. Y la verdad absoluta no existe. Y no sé, alguien dijo por ahí que los seres inteligentes están llenos de dudas, ¿no? de dudas y los obtusos están llenos de certezas. Y no me considero el más inteligente, pero no me considero imbécil y estoy lleno de dudas. Y creo que ese es la base de partida para todo karateca sincero, el juzgar todo lo que recibimos, discernir con él, usar su propio discernimiento y buscar el mejor camino, ¿no? Creer en el sensei, sea quien sea el sensei, creer en él hasta tener
las herramientas para poder discernir si realmente uno está siguiendo el camino que desea. Todo crecimiento conlleva una ruptura en algún momento. Lo que esa ruptura no necesariamente es en malos términos, ¿no? Es como cuando uno crece y se muda a la casa de sus padres. Los sigue amando y los sigue visitando. Así creo que eso es el camino necesario en el karate, crecer, estar sobre sus propios pies y llegar a conclusiones propias, siempre basadas en la experiencia del tatami. Y creo que eso lo compartimos con toda la audiencia, a todos aquellos sensei que han participado hoy y aquellos que no han participado pero nos escuchan, que están del otro lado de la pantalla o del otro lado del parlante. Y bueno, y con eso me gustaría terminar. No sé si quieres decir unas últimas palabras, sensei. No, yo creo que hemos más o menos aclarado, y si no, bueno, como vamos a hacer más podcast, iremos mejorando cada día. Sí, yo creo que prácticamente hemos dejado claro cuáles son nuestras 4 formas de entender que existe karate, que hay características, que además no es solo entender, parece que todo el mundo lo entiende, que es así, que hay una diferencia. Como decíamos al principio, no valoramos qué es mejor o qué es peor. Para nosotros es mejor el karate funcional porque creemos en ese karate funcional. Para el que haga karate deportivo, obviamente será mejor el karate deportivo. Y luego tener esa capacidad de adaptabilidad y de cambio. Y yo practico para ser mejor, no practico para perfeccionar el karate, sino ahora estoy un poquito de acuerdo con Walter, sino practico también para perfeccionarme yo. Y entonces, cuando me equivoco, lo veo, lo intento cambiar. Y para mí eso es karate, es algo vivo y que no está construido. Entonces, hoy estamos hablando de esto porque queremos en eso y es nuestra experiencia. Si el día de mañana no vamos a ir al lado deportivo, obviamente, y más con estas edades, pero si logramos ver que algo de otros tipos de karate también aportan y lo descubrimos, tampoco tendremos problemas en decirlo. Entonces, vamos a funcionar así siempre, que nosotros no defendemos que existe, como decían antes, los términos absolutos no existen. Existen las situaciones y entonces las situaciones cambian y las necesidades cambian. Y en esa línea vamos a seguir siempre. O sea, vamos a ser sinceros, tremendamente sinceros en lo que vaya surgiendo. Bueno, los sensei nos escribe Okinawa Kenkyu, dice, este podcast es un tesoro, muchas gracias maestros, gracias a ti, Okinawa Kenkyu. Martín Fernando Rincón, sensei, nos escribe buen programa y buenas noches sensei, gracias por estar. Ariel Garófalo nos escribe excelente podcast, gracias, excelente labor con Mokuso, no se pierdan, mokuso.ar. Alejandro Cavaliari, sensei, excelente el programa, buenas noches para todos, buenas noches sensei. Mara Roque Suárez, muchas gracias, saludos, Mara. Santiago, muchas gracias por el podcast, buena labor. Gracias a ti, Santiago, gracias por estar. René Cavieres nos escribe, dice, gracias Sensei, saludos y adelante. Gracias a ti, saludos, seguimos en el tatami. Y Anselmo Cuadrado nos manda un montón de smileys con dedito para arriba y aplausos. Y Javier Armando Quistanchi nos dice, muchas gracias Sensei. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el sábado que viene con Jorge Crosso Sensei. Un gran abrazo. Adiós.